Cuando hablamos de espectroscopía de infrarrojo, hablamos de irradiar la muestra con ondas de infrarrojo. ¿Qué es el infrarrojo? Si ustedes se fijan, aquí en el centro está el espectro visible. Todo esto es el espectro electromagnético. O sea, toda esta es la manifestación que tiene la luz en cuanto a energía. Y podemos, de alguna manera, nosotros hablar de la luz en términos de longitudes de onda. Podemos caracterizar el espectro electromagnético por su longitud de onda. Cuando hablamos de longitudes de onda grandes, hablamos de baja energía, o sea, baja frecuencia. O sea, para acá tenemos una baja energía y por tanto una baja frecuencia. Y, ¿no es cierto?, estamos diciendo que tenemos mayor longitud de onda, representado por la letra griega lambda. Lambda significa longitud de onda. Recuerden que las ondas electromagnéticas las podemos caracterizar por la distancia de una cresta de la onda a la otra cresta o máximo de la onda. Bien, y todo este espectro tiene varios tipos de nombres. Por ejemplo, tenemos a la derecha las ondas de radio, que como todos sabemos son de baja energía, pero como son longitudes de onda grandes, pueden viajar de un lado a otro y por eso podemos tener señal de radio a grandes distancias. Después vienen las microondas, que es un rango ya más corto y que se ocupa para calentar alimentos. Y del mismo modo, la radiación infrarroja es un poco más corta y por tanto es de mayor energía. Recuerden, hacia la izquierda, ¿qué va pasando? Va pasando que se reduce la longitud de onda y vamos aumentando la energía, va aumentando la frecuencia. El símbolo para frecuencia es la letra griega nu. Eso significa frecuencia. Mayor frecuencia. Esto yo sé que es un poco abstracto ya porque es una de las cosas de la física que aplicamos, conocemos, utilizamos, pero que nadie puede entender cabalmente en su mente qué es una onda electromagnética. Cuando uno dibuja esto, cuando ustedes lo ven en los textos de física, a ustedes se les muestra esto. Ondas de alta energía, así, súper compactas, de alta frecuencia, poca longitud de onda. Ondas de baja energía, ondas grandes, separadas y son de baja energía y por lo tanto pueden viajar grandes distancias. Bueno, eso es para más o menos tratar de entender qué es esto, pero la realidad siempre es más compleja y escapa de nuestra comprensión. Y fíjense, después del infrarrojo, porque el infrarrojo es este rango, el infrarrojo son longitudes de onda que producen calor. Entonces, cuando hablamos de infrarrojo, estamos produciendo calor. ¿Calor de qué tipo? Calor por vibración molecular. Entonces, el infrarrojo no rompe la molécula, solamente hace que la molécula vibre. Los enlaces vibran como resortes. Después viene el espectro visible, que es un rango súper estrecho que nosotros logramos ver. O sea, hay todo un mundo que no logramos visualizar, que se escapa del alcance de nuestros receptores. La radiación ultravioleta, que es de mayor energía y ya se vuelve ionizante. O sea, de ahí para allá, después del visible, con el UV hacia la izquierda, para allá es lo que se llama la radiación ionizante. O sea, energía alta. Radiación que rompe. Los rayos UV, ustedes saben que pueden dañar el ADN, producir daño, ¿no es cierto?, celular grave, cáncer, etcétera. Lo mismo los rayos X, muchas radiografías, no es bueno. Tiempo atrás escuchaba en un reportaje que hoy día, por ejemplo, habían personas, mujeres que no se querían hacer mamografía por los rayos X. Mucho, ¿no es cierto?, muy seguido podría eventualmente ser contraproducente porque esto es ionizante, o sea, genera ruptura en las células. Y obviamente, mire, está al lado de ¿qué cosa? De los rayos gamma. ¿Quién produce los rayos gamma? Material radiactivo como el uranio, bombas atómicas, o sea, eso es sumamente nefasto y destructivo. Bien. Entonces, la radiación infrarroja tiene este rango que va de 10 elevado a menos 4 a 10 elevado a menos 6. ¿Qué cosa? Metros. Esa es la longitud de onda expresada en metros. Entonces, 10 elevado a menos 4 a 10 elevado a menos 6 metros. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso, 10 elevado a menos 4 a 10 elevado a menos 6 metros, también lo podemos expresar de otra forma porque expresarlo en potencia, tal como está ahí, no se ve muy agradable. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, 10 elevado a menos 6 metros,
Pregunta, ¿un metro cuántos centímetros hacen un metro? 100. Entonces esto sería lo mismo que decir 10 elevado a menos 6, pero un metro son 10 elevado a 2 o 100 centímetros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuánto da eso? 10 elevado a cuánto. Gracias. Entonces eso da 10 elevado a menos 4 centímetros. Y ahora vamos a hacer un cálculo. Vamos a calcular cuánto es el inverso de eso. ¿Ya? Pero primero, apliquemos lo mismo para el otro extremo. ¿Cuál era el otro extremo? 10 elevado a menos 4. Ese es el rango. Entonces, el otro lado es 10 elevado a menos 4. ¿Qué cosa? Metros. Ya. Entonces, si lo pasamos a centímetros, sería 10 elevado a menos 4 por 10 elevado a 2 centímetros. 10 elevado, gracias a menos 2 centímetros. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos ahí eso expresado en forma de centímetros, ¿ok? Hemos pasado de metro a centímetro. ¿Qué cosa? La longitud de onda. Y ahora, calculemos el inverso. Vamos a transformar esto en un número más manipulable. Vamos a calcular el inverso, ¿ok? El inverso sería 1 dividido eso. Entonces, a ver, voy a utilizar otro color. Voy a calcular el inverso de esto y el inverso de esto, ¿ok? El inverso es 1 dividido, ¿no es cierto?, la longitud de onda expresada en centímetros. Entonces, el inverso de eso, ¿cuánto daría? Daría 10 elevado a 4 centímetros. Y el de abajo daría 10 elevado a 2 centímetros. Pero centímetro elevado a menos 1, porque es el inverso. ¿Ok? Ya, entonces, ojo con eso. Entonces tengo que el rango va de 10 elevado a 4 centímetros a la menos 1 a 10 elevado a 2 centímetros a la menos 1. O sea, tengo que el rango va desde 100 hasta 10 elevado a 4 sería 10.000, ¿no es cierto? De 100 a 10.000. Ahora, dentro de ese rango de 100 a 10.000 centímetros a la menos 1, el rango más común donde las moléculas vibran es más estrecho. Es de 400 a 4.000. Ya, entonces, dentro de ese rango, la zona más común de vibración es de 400, lo voy a anotar acá, a 4.000. ¿Qué cosa? Centímetro a la menos 1, que es el inverso de la longitud de onda expresado en centímetros. Entonces ese rango es el rango más común donde todos los fármacos experimentan vibraciones. Ya habiendo explicado esto, y el tema de la onda ya lo expliqué, para efectos de esta prueba no voy a preguntar cálculos numéricos, así que esa parte la pueden obviar. Aquí está el resultado. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos un gráfico que nos muestra lo siguiente. Escala X. ¿Qué es eso? El inverso de la longitud de onda, lo que acabamos de explicar. Centímetro a la menos 1. ¿Qué rango tiene? 400, que ahí no se alcanza a ver, porque la escala no es proporcional. O sea, noten, por favor, pongan ojo con esto, vean que la separación aquí de las señales no es homogénea. Es como que la escala se va comprimiendo hacia la izquierda. ¿Notan que aquí está más comprimido? Entonces, no es homogéneo, cuidado con eso. Entonces, tengo que va desde 400 hasta 4000. ¿Por qué ese rango? ¿Por qué no más? No es necesario más, porque la mayoría de los fármacos vibran ahí, en ese rango. 400 a 4000 centímetros a la menos 1. Ya, segundo. En el eje Y dice porcentaje de transmitancia. ¿Cómo explicamos eso? Acá vemos algunas depresiones, ¿ok? Eso significa que si, por ejemplo, justo ahí en ese valor tenemos cerca de un 0% de transmitancia, significa que esa longitud de onda fue absorbida prácticamente en un 100% por el fármaco. O sea, ahí tenemos un 100% de absorbancia. ¿Se entiende la idea? O sea, cuando vean depresiones, aquí está el concepto importante. Cuando el gráfico se hunde, ustedes dicen, ahí hay un grupo funcional que absorbe esa energía. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una depresión, cuando hay una, lo importante acá son las depresiones, cuando hay una depresión del gráfico, ¿eso qué implica?
Un grupo funcional absorbe esa energía. En otras palabras, el grupo funcional vibra. Y hay distintos tipos de vibración. Los enlaces pueden vibrar como resortes, se pueden doblar en el espacio, etc. Ya lo voy a mostrar. Ya, así de simple. Ahora, ustedes dirán, ¿qué tengo que interpretar del espectro? El espectro va a entregar información valiosa de grupos funcionales. Y lo que nos importa ahí es la escala X. O sea, tienen que saber estos valores acá. Entonces, si por ejemplo, esta depresión acá es súper importante, ustedes dicen, ¿qué pasa acá? Algo absorbe. Bueno, cuando uno ve el valor abajo, el valor es 3000. A ver, esto sería, iría como de 100 en 100, a ver, 100, 200, 300, 400, sí. Esto sería 3100, 3350 en este caso. Justo este da 3350. Ustedes dicen, ese es el rango, bueno, 3350 centímetros a la menos 1, ese es el rango en el que absorbe el alcohol. Entonces el fármaco tiene un alcohol en la estructura, hay un protón vibrando ahí con el oxígeno que generó esa tremenda absorción de energía, ¿ya? ¿Qué más? El resto también ustedes dicen, si no veo señales importantes, entonces quiere decir que el fármaco solo tenía alcohol y nada más relevante en la estructura. Ya vamos a ir gradualmente porque alguien me va a decir, ¿y lo que está al lado del alcohol? Bueno, lo que está al lado del alcohol, fíjense en lo siguiente. Justo acá, ya, ¿no es cierto?, llama la atención, ya que justo hay algo ahí bien intenso al lado. Tenemos esa absorción y esa absorción está, y aquí hay que ser un poco detallista con dónde aparece, justo antes de 3000. Entonces, justo antes de 3000 es absorción carbono-hidrógeno sp3. O sea, casi todos los fármacos tienen algún carbono sp3 con hidrógeno. Por tanto, no es relevante. Porque casi todos los fármacos tienen algún carbono sp3 con hidrógeno, y entonces van a vibrar y van a generar esta banda que genera como un muro ahí y no nos entrega ninguna información relevante. Ya, así que lo voy a marcar. Casi todos los fármacos tienen esta absorción que ustedes ven ahí porque tienen carbono hidrógeno, específicamente carbono sp3 con hidrógeno. Ya, así que ese murito que aparece ahí no es relevante. O sea, hay ciertos grupos funcionales, ciertos valores que son relevantes y lo lamento mucho, pero se los van a tener que aprender de memoria porque no pueden ocupar ningún apunte en la prueba. No son muchos para fortuna de ustedes. Ya los más relevantes están marcados más adelante. Ya, bueno, como no voy a preguntar cálculos matemáticos, vamos acá a el infrarrojo y los grupos funcionales que absorben. Ya aquí estaba la explicación numérica de esto, que ya la di, y los tipos de vibración. En la primera imagen vemos una molécula que absorbe energía de manera simétrica. Entonces, como que los dos hidrógenos están haciendo este movimiento. En el segundo caso dice asimétrico. Entonces, un hidrógeno se estira y el otro se encoge. Eso es asimétrico. Doblamiento en el plano significa que el ángulo se abre o el ángulo se cierra. Y doblamiento fuera del plano es que la molécula se tuerce. O sea, el ángulo en vez de hacer así, va uno para adelante y el otro para atrás. ¿Ya? Eso es nada más para entender qué le hace el infrarrojo a la molécula. Entonces, ¿el infrarrojo la destruye? No. El infrarrojo solo hace vibrar enlaces. Y esa vibración nos va a llevar a qué grupos funcionales están presentes en la estructura. Ya, primer problema de aplicación. En este caso, la molécula es hexano. Hexano solamente contiene, ahí lo dice, ¿no es cierto? Hexano solamente contiene carbonos sp3 conectados a carbono sp3. O sea, lo que ahí usted tiene es carbono sp3 conectado a carbono sp3 y al mismo tiempo esos carbonos sp3 tienen por lo menos 2 hidrógenos cada uno. El hexano es un líquido. Usted dirá, ¿y cómo se mide esto? Bueno, cuando se trata, por ejemplo, de un líquido, se puede colocar dentro de una cubeta y por ahí pasa la radiación infrarroja y un porcentaje es absorbido y lo que no es absorbido, lo que es transmitido, es lo que uno detecta. Bien, la primera señal cerca de 3000, ya, eso ya sabemos que no es tan relevante porque eso es carbonos sp3 hidrógeno.
Entonces, esa vibración, carbono sp3, hidrógeno, todos los fármacos la tienen porque hay más de algún carbono con hidrógeno por ahí, así que no nos entrega mucha utilidad. Lo que está más adelante sí. Y lo último, tampoco me entrega utilidad esto, esa señal 1500 que es moderada. Usted dirá, ¿y aquí la forma interesa? Sí, la forma de la señal también es importante. O sea, usted va a tener que analizar dónde aparece los centímetros a la -1, la forma de la señal, o sea, si es ancha, si es aguda, y la intensidad de la señal. Cuando digo intensidad, me refiero a el porcentaje de transmitancia. Entonces, una señal bien intensa es diferente, es un grupo funcional diferente a una señal corta, ¿ok? Así que cuidado con eso. Bueno, eso tampoco sirve de nada, esta señal moderada, mediana en intensidad, porque eso no es otra cosa que los estiramientos carbono, que también todos los fármacos están formados por carbono, así que eso no nos dice nada. Ya, perfecto. Luego, como dato extra, aprovecho que aquí tengo el espectro bastante limpio. Cuando hay halógenos en la estructura, uno ve alguna vibración importante debajo de 1000. Entonces, cuando hay halógeno, usted en alguna parte debajo de 1000 va a ver una aguja intensa. En alguna parte debajo de 1000, si usted ve algo, es probable que haya halógeno. ¿Por qué digo es probable? Porque estos espectros se prestan para la interpretación. O sea, no porque yo vea una señal puedo concluir inequívocamente tal o cual cosa. Son un poco más flexibles en la interpretación. Así que cuidado con decir de manera absoluta, ok, tengo tal cosa. No, es lo más probable que esté. Y eso después lo corroboran con los otros espectros. Vamos al segundo. Ya, el segundo es exeno. Y hay un doble enlace aquí, genera una drástica diferencia. Nótese cómo arriba de 3000, teníamos este murito acá en 3000, arriba de 3000 aparece una señal completamente nueva. Y esa señal en forma de aguja está en 3100. ¿El valor es relevante? Claro que sí. Porque si algo está en 3100 es diferente a si está en 1700. Entonces, 3100. 3100 es la vibración carbono-hidrógeno, pero este es un carbono ¿de qué tipo? sp2. Y ese hidrógeno, por tanto, es un hidrógeno unido a un alqueno. Entonces, si ustedes ven la señal, significa que el alqueno tiene por lo menos un protón. O sea, lo que se está mostrando acá pues, es 1-hexeno. O sea, el nombre técnico de esto es 1-hexeno. O sea, mínimo un hidrógeno. Cualquiera, ¿cuál? Hay 3 hidrógenos que están generando esta vibración. Luego, ¿qué valor ven acá ustedes? Esta de acá del centro. Bien. Entonces acá en el centro, en 1600 centímetros a la -1, tengo la vibración de carbono-carbono enlace doble. ¿Ok? Entonces justo acá en el centro los enlaces dobles. Por tanto, ya hay algo que debería llamar la atención. Arriba de 3000 son vibraciones de protones unidos a algo. Debajo de 3000 son vibraciones de átomos pesados, diferente a hidrógeno. ¿Ok? Entonces, en este caso, 2 carbonos, el enlace se contrae y genera esta señal en 1600. O sea, ¿qué se concluye? Tengo un enlace doble. Pregunta. ¿Qué pasa si esta señal no existe? Si la señal en 3100 no existe, pero sí existe la de 1600. ¿A qué conclusión llegarían ustedes? Si es que estamos hablando de un alqueno, me refiero. Que hay ya un enlace doble entre carbono. ¿Y qué pasa con los hidrógenos unidos a estos carbonos? Son carbonos, muy bien. No existe protón unido al enlace doble. Si esta señal de 3100 no existe, es porque no hay algún protón unido a carbono sp2. O sea, es un alqueno completamente sustituido. ¿Ok? Esa sería la conclusión más lógica en ese sentido. Ya, y tercer problema resuelto es el hexino, específicamente es el 1
hexino, tiene un enlace triple y por tanto una agrupación CH terminal. Esta agrupación CH terminal genera esta señal aguda muy intensa. ¿En qué valor? ¿Qué valor logran identificar acá? Ya, perfecto. O sea, es diferente. Esto es 3300 centímetros a la menos 1. Es diferente. ¿El anterior cuánto era? 3100. Ya, bien. Entonces es diferente. ¿Es eso significativo? Sí, es significativo. Aquí está mucho más despegado de la señal que tienen todos los hidrocarburos. Entonces es relevante. Conclusión, tenemos un protón que vibra unido a un enlace triple. Y esta señal acá, por lo general acá alrededor de 2000, por lo general ahí no hay nada. Entonces cuando vean algo por ahí, sospechen ya de que hay algún grupo funcional importante. Entonces, por lo general ahí no encuentra nada. Pero cuando aparece algo, por ejemplo, acá, que sería 2150, concluimos que hay enlace triple carbono-carbono. Otra señal importante que aparece ahí, un poquitito más adelante, en 2250, carbono-nitrógeno, enlace triple. ¿Cómo se llama ese grupo funcional? Bien, un ciano o nitrilo. ¿También hay fármacos con eso? Sí. Así que es importante. Ya el nitrilo está presente en estructuras de fármacos. Entonces, si ven algo ahí, inmediatamente, es nitrilo. Pero vean bien el valor, porque miren, el nitrilo se desplaza más a la izquierda, 2250. El alquino, 2150. ¿Es eso significativo? Sí. ¿Ok? Así que cuidado con confundir valores. Y del resto nos olvidamos, ya, cuidado con esto. Alguien puede decir un halógeno. No, no lo fue. Todas estas son los otros tipos de vibraciones. Ya mostramos que hay muchos modos vibracionales. Y como esto puede vibrar de muchas formas, genera todas estas absorciones raras. ¿Ya? Ahora, si me preguntan, ¿y el halógeno? El halógeno tiende a tener formas más agudas. ¿Okay? Esto es bastante ancho. Los halógenos tienden a ser más parecidos a esto. Así, como agujas. ¿Ok? Así que por eso les digo que la forma de la señal es relevante. Ya, ahí está la explicación. Vamos ahora a los valores. Acá están los valores relevantes. Ustedes dirán, estos no son todos los grupos que existen, por supuesto. Pero aquí está lo más relevante. Si saben esto, es más que suficiente para la prueba y para resolver todos los casos que vamos a enfrentar. Si aparece algún grupo raro en algún momento, ahí yo les puedo dar el valor. Pero aquí están los más relevantes. Ya vimos lo que pasaba con los alcanos, casi en 3000, la vibración típica, ese muro que vimos de señal. Los alquenos, 3100, veíamos delante un alqueno con el protón unido al doble enlace. Ahora bien, el doble enlace propiamente tal en torno a 1640 y un poco más. Lo mismo el alquino, 3300, pero el protón, el triple enlace, ¿ok? El triple enlace 2000 hasta 2000, 2100, 2260, o sea, se solapa, como ustedes pueden ver, con el de nitrilo. Miren, ojo acá, porque hay un rango, no hay un valor exacto. Miren. Este valor que está acá, a ver, busquemos el nitrilo, ¿dónde está? Ya, entonces aquí a la derecha, fíjense, ahí está nitrilo. Tenemos un solapamiento, entonces muy parecido el valor, ¿lo ven? 2210 a 2260. Tienden a desplazarse un poquitito más así hacia la izquierda los nitrilos. Solo viendo el infrarrojo no. Claro, necesita, por ejemplo, el masas. Ya, si usted ve el masas, con el masa usted le puede calcular el peso. ¿Cuál es el peso del nitrilo? Este fragmento tiene una masa de, sería 12 más 14, 28. Entonces, si usted ve un fragmento de 28 más la presencia en el infrarrojo, ahí podemos decir, sí, es muy, muy probable que sea nitrilo y no un alquino. Ya, vamos a ir destacando los otros grupos. A ver, aquí tengo los halógenos, ya lo dije, los halógenos debajo de 1000. ¿Okay? Basta decir bajo 1000, porque es un rango bien amplio. Usted dirá, ahí hay algunos valores más específicos. Sí, pero no está el yodo, por ejemplo, ahí. Entonces, debajo de 1000 se mueven mucho los halógenos. Alcohol, 3400 a 3650.
señal fuerte y amplia. Eso significa que cuando usted tiene un alcohol, lo que se ve en el espectro es una señal en 3350 más o menos, redonda, ancha e intensa, ¿ok? Centrada en 3350. Eso sería la señal del alcohol, que es diferente a la señal de un ácido carboxílico. ¿Está el OH de ácido carboxílico? Sí, miren. Claro, aquí a la derecha. Ojo acá, porque uno dice, eso también es como un alcohol. Sí, pero hay una diferencia. El OH de ácido carboxílico es amplio y fuerte. Eso significa que cuando usted tiene el espectro, la señal del ácido se desparrama por el espectro. Entonces, en torno a este valor, usted va a ver una señal súper ancha que se expande y ocupa mucho del espectro para ambos lados. En cambio, la del alcohol es más acotada, ¿ya? Así que cuidado con eso. La forma de la señal es relevante. Ya, a la derecha ahora. Aminas. Son más cortas que los alcoholes. Acá cuando dice media significa que es una señal menos intensa que los alcoholes. Y otra observación, tienden a ser también más agudas que la señal que genera un alcohol. Entonces tienden a ser señales un poco más cortas, intensidad media dice ahí, y con una forma más aguda. El NH es la señal más relevante que uno busca. La señal carbono-nitrógeno casi siempre se solapa con las señales carbono-carbono de la molécula, así que no es muy relevante, ¿ya? Pero el NH, sea de una amina primaria, secundaria, es relevante. Terciaria podrá absorber. A ver, esta señal que está acá, ¿podrá aparecer en una amina terciaria? No, porque es la vibración del protón unido al nitrógeno. Técnicamente lo que uno está viendo es esa vibración. Si la amina es terciaria, no podemos ver eso, a menos que sea una sal de amonio, porque una sal de amonio tiene un protón unido al nitrógeno. Nos quedan aquí por lo menos dos grupos relevantes. Carbonilo, un clásico de los más importantes. Cientos de fármacos tienen carbonilo en la estructura. Alrededor de 1700. Señal fuerte. Entonces una señal que en 1700 es característica, tiende a ser más bien aguda. ¿Ok? La señal de carbonilo en torno a 1700, un valor para recordarlo. Hay un rango, por supuesto, va a depender de qué tipo de carbonilo sea. Por ejemplo, las cetonas tienden a moverse más hacia la izquierda, o sea, se aproximan hasta casi 1800 incluso. Cetonas. Pero otros grupos como los ésteres o las amidas se mueven más para la derecha. No importa tanto eso, lo que importa es retener el rango aproximado. 1700, una señal aguda. Y finalmente el grupo nitro es parecido a un carbonilo, pero alrededor de 1500. Es como un carbonilo en 1500. Una señal aguda, fuerte, es un grupo nitro. Hay otras consideraciones adicionales. Por ejemplo, ¿qué pasa con las vibraciones de un éster? ¿Qué pasa con el patrón de un benceno? Lo vamos a ver en el transcurso de los ejercicios. Quería destacar en esta tabla valores relevantes que se tienen que saber de memoria. Si se saben estos valores, van a poder afrontar la prueba. ¿De casualidad no tiene esa misma tabla, pero con un gráfico de ejemplo? No, lamentablemente no, pero les garantizo sí de que en todos los ejercicios que vamos a ver van a estar todos estos expresados ahí. Ya no todo en un mismo ejercicio, pero distribuido a lo largo de los problemas, ¿ya? Aunque sí, esto tal vez podría ser un poco más agradable ya en cuanto a la clasificación, porque es más visual. Obviamente no tiene toda la información, pero sí nos muestra algo, que de 1500 a 2000 aparecen las vibraciones de enlaces dobles. Y ahí, por ejemplo, está el carbonilo. El carbonilo, alrededor de 1700. Si tengo una imina, más o menos parecido. Y si tengo un enlace doble también, aunque más cercano a 1600 el enlace doble. Luego, aparecen en este otro rango las vibraciones de los enlaces triples. Ejemplo, este grupo de acá, nitrilo, 2250, es un valor casi calcado donde aparecen muchos nitrilos. Forma de la señal, esta señal era corta
y aguda, que eran señales así, señales cortas, agudas. En cambio, carbonilo, agudo, pero mucho más intenso. Bien. A la derecha le llaman huella digital a la región debajo de 1500. ¿Y por qué le llaman así? Porque es imposible que dos moléculas, por muy parecidas que sean, tengan esta región igual una a otra. Arriba de 3000 ahora, las vibraciones de los protones. Aminas, por ejemplo, cerca de 3400, pero una señal corta y aguda. A veces, cuando es NH2, hasta se solapan. Por ejemplo, cuando uno tiene un NH2, a veces se ve así, como doble, porque hay dos protones. Entonces, como que se solapan las absorciones. Alcohol, 3350, 3200, pero mucho más agudo y más intenso. ¿Okay? Entonces el alcohol, la señal baja más. Hay una mayor absorbancia, o sea, una menor transmitancia. Y el CH ahí va a depender si es de alqueno o de alquino. Pregunta, en el caso del CH, ¿cuál se movía más hacia la izquierda? ¿Alqueno o alquino? Alquino, muy bien. Ya eso es importante, ir diferenciando, separando las señales. Bueno, ahí está verbalizado ya lo que estábamos explicando recién. Vamos a este problema. Ustedes dirán, ¿y de dónde puedo yo obtener espectros reales? Si, por ejemplo, el día de mañana quiero obtener un espectro real. Para obtener un espectro real, usted tiene que hacer lo siguiente. A ver, veamos si es que la conexión a Internet nos funciona. Permítanme por un segundo proyectar la ventana completa. Google será, sí, ahí, ya. A ver, voy a volver acá para ver si que está tomando. Sí. Se ve medio cortado, es mi idea. Miren, bueno, se ve un poquitito cortado, pero miren, es para mostrar nada más que dónde pueden obtener información. Hay una base de datos japonesa que no sé si estará, a veces está en mantención, pero si ustedes escriben SDBS, así tal cual, SDBS, y van a Google, el primer link por lo general que arroja es este. Spectral Database. Entonces, SDBS, ¿okay? Base de datos espectral de compuestos orgánicos. Y ahí están casi todos los fármacos. Entonces, si uno entra ahí, respecto a otros sitios, porque yo sé que hay otros sitios que son simulaciones. Esto es una base de datos real y gratuita. Bueno, en la parte de abajo, a ver, damos clic acá y busquemos, por ejemplo, la aspirina. Pueden buscar por fórmula, por el número CAS, que es más inequívoco, o por el nombre. Entonces yo coloco aspirina. Bueno, hay que escribirlo en inglés para que pueda encontrar algo. No sé si estará así con este nombre tan común. Bueno, el primero, ¿no es cierto? Entonces si damos clic acá, fíjense que ¿qué es lo que nos entrega? Espectro de masas, espectro de carbono 13, o sea, resonancia magnética nuclear, que es lo que sigue luego, protones de carbono, de resonancia, perdón, y el infrarrojo. A ver, veamos el infrarrojo. Ahí está. Entonces, ¿qué es esto? Es el espectro infrarrojo de la aspirina. Rango del espectro, desde 400 hasta 4000. El espectro es un espectro real. ¿Por qué se ve como tan agudo? Porque hay un anillo aromático. Los compuestos aromáticos hacen que las señales se vean un poco más agudas, que el caso de los fármacos. Ya, vean que aquí hay una deformación. Voy a ver si que puedo maximizar esto. Ya. Hay una deformación del espectro en la parte central acá. La señal tipo murito que había empezó a tomar un poco de al lado, como que se fusionó una cosa con la otra, y eso es típico de los ácidos carboxílicos, que deforman la región en torno a 3000. Entonces, puede aparecer más ancho o menos ancho, dependiendo de la técnica empleada para medir. Veamos qué técnica emplearon acá. Creo que esto es en fase líquida. Ahí dice Nuyol, una fase líquida. Cuando uno tiene fases líquidas, a veces hay interacciones intermoleculares por puentes de hidrógeno de una molécula con la otra. Y eso genera una alteración en la forma del espectro. Pregunta, entonces, el OH, ¿cuál es el OH del ácido? Ustedes dirían en torno a 3000, pero la señal está deformada y fusionada con todo lo demás que hay ahí.
Hay un solapamiento de señales. Segunda observación. ¿Cuántos carbonilos tiene la molécula? 2 carbonilos. Fíjense que acá, justo acá, en 1700 y en 1750, ahí hay 2 señales. Entonces, esos 2 que están ahí son los 2 carbonilos. ¿Por qué se diferencian? Pregunta, ¿son los 2 carbonilos iguales? No, porque uno es éster y el otro es de ácido. Por eso aparecen 2 carbonilos. Y la última observación es que ahí no es tan trivial de saber. Lo más probable es que el que está acá más a la derecha y que se ve más intenso sea el éster. ¿Ok? Ahora, lo último acá, el éster tiene también un enlace carbono-oxígeno simple. Esa vibración aparece cerca de 1200. Entonces, si ustedes vienen acá, dice 1100 y acá 1200 y un poco antes hay otra señal aquí. Esta, bien intensa, esta señal es la vibración carbono-oxígeno del éster, pero la vibración del enlace simple. Ya con otros ejercicios vamos a volver más adelante. Así que de acá pueden ir incluso al masas. Bueno, carbono no hemos visto, así que no voy a entrar ahí, pero miren, vamos al masas ahora. Entonces, para la prueba, muchos espectros son tomados de acá, pasados por un filtro a veces para mejorar un poco la estética de la imagen. Y miren, acá está el espectro de masa. Entonces acá tenemos los fragmentos relevantes. Y estos fragmentos, si es que no se ve bien, yo les voy a colocar arriba de cada pic, les voy a colocar el número al que corresponden, de tal manera que puedan asignarlo correctamente en la prueba. ¿Ya? Entonces de acá van a obtener el peso molecular, van a deducir la fórmula y van a comprobarse al final los fragmentos si es que llegaron o no correctamente a la estructura. Ya, volvemos al apunte, un segundo para centrar esto. Y entonces este es un problema de aplicación. Dice, con este puro espectro, tratar de diferenciar qué molécula es. Y tenemos 2 moléculas que son isósteros, son isómeros, quise decir, uno del otro. El primer caso sería acetona. Y el segundo dice 2 propen, 1 ol. O sea, tenemos 1, 2. Entonces, si es un propen, ¿no es cierto? Tiene 3 carbonos, ¿no es cierto? 1, 2, ¿ok? Y un enlace doble acá. Y en la posición 1, un alcohol. Mucho cuidado que esto no es un enol, porque el alcohol no está unido al enlace doble, así que no tautomeriza. No es lo mismo que la cetona. Entonces, vamos recordando algunas cosas. El carbonilo en un espectro infrarrojo aparece en... Bien, 1700. Y el alcohol, 3000, exacto, más o menos 3350, 3250, ya en ese rango. Entonces, bueno, coloquemos, redondeemos ya a 3300. Entonces, si nosotros venimos al espectro, lo primero que llama la atención es que no parece haber alcohol, porque si tuviésemos un alcohol, veríamos una cosa así. Entonces, no hay alcohol. Ahora alguien purista va a decir, pero yo veo que ahí algo se absorbe. Lo más probable es que eso sea humedad. O sea, un poco de... un poco de agua que puede tener la muestra, porque son moléculas súper higroscópicas estas dos, así que si hay agua, esos restos de agua van a absorber, ¿ya? Entonces, no hay alcohol, pero tenemos esta tremenda señal, y ahí la escala va a estar con números legibles, ya me disculpan, porque como esto lo tomamos de ahí, de esa base de datos, aparece así, esto está en 1700 y fracción. Se les va a dar el número exacto. Entonces, si está en 1700, ¿qué es lo que es? Muy bien, y por lo tanto la molécula se concluye que es la acetona. Perfecto, tenemos acetona por la vibración inequívoca del grupo funcional carbonilo. Ahora él va a decir, pero es que a lo mejor es el enlace doble. No, y aunque fuera el enlace doble, ¿usted por qué lo descarta? Porque no había alcohol. ¿Ok? Así que con un puro espectro pudimos obtener mucha información. Tienden a ser así de intenso. Ahora, ¿cuándo un alcohol puede ser un poco más engañoso? Los alcoholes fenólicos. Miren, los alcoholes fenólicos muchas veces aparecen así, con señales agudas y hasta la mitad del espectro nomás. Así que cuidado, si en el fármaco hay un fenol,
o sea, un benceno unido a un alcohol, la señal tiende a ser más corta y aguda. Así que cuidado, ya es importante la forma acá. Pero vamos a ver tantos ejercicios que van a aparecer todos esos casos particulares más adelante. Ya, tratemos de, ¿hasta aquí hora es el módulo? Hasta las 4:30, ¿no es cierto? Ya, hacer alguno que otro ejercicio. Ya este que está acá. ¿Qué es lo que ven acá? Perfecto, entonces 100, 200, 300, 3300. La absorción del hidroxilo. Y vean cómo se fusionó con el muro que aparece en 3000 de los carbonos, hidrógeno, carbono sp3 hidrógeno. Ahora alguien me dice, profesor, ¿y no puede ser un ácido carboxílico? No, ¿sabe por qué? Porque los ácidos carboxílicos hacen esto, se centran más en 3000. Ojo con eso. Los ácidos carboxílicos tienen mayor tendencia a centrarse justo en 3000 y de ahí se deforma el espectro. Se deforma más o menos, como ya vimos recién la aspirina que no lo deformaba tanto, pero la señal quedaba en 3000. ¿Y qué más podríamos decir? Bueno, esta señal que está acá, que es una aguja mediana, esta es una señal de media intensidad, aparece en 1650 APP, ¿ya? 1650 y sería... Muy bien, el doble enlace, porque este es el espectro de la otra molécula, o sea, es así. Doble enlace y acá el alcohol. Así que ahí lo tienen, el doble enlace, ya 1650. No, las otras no las vamos a analizar porque si vemos la estructura no hay ningún otro grupo funcional de relevancia. Por tanto, se concluye de que todo el resto de las señales son doblamientos carbono-carbono, estiramientos simétricos, estiramientos asimétricos y toda esa variabilidad genera ese espectro, ¿ya? Porque, mire, debajo de 1000 rara vez van a encontrar algo, excepto cuando sospechen de halógeno. Recién ahí uno le presta un poco más de atención a esa parte. Mi consejo es que para la prueba no saquen conclusiones trascendentales solo del infrarrojo. Se pueden confundir, ¿ya? Es necesario fusionarlo con los otros espectros. Ya, ahora al revés. Miren, de antes me preguntaban en el recreo sobre la otra parte de cómo se podía evaluar esto, si es que iban a tener que dibujar ustedes el espectro. No, pero sí se les puede dar una molécula y que ustedes me digan qué señales esperan ver. ¿Se entiende la idea? Así que también se les va a dar ejercicios al revés. Y ahí casi siempre les va bien, porque es muy directo, ya tienen la estructura. Si lo complicado es del gráfico llegar a una molécula química. Entonces, por ejemplo, dice... ¿Qué grupos funcionales pueden contener las siguientes moléculas? Letra A, una absorción fuerte en 1710. Muy bien, entonces lo más probable es que este tenga carbonilo en la estructura. B, absorción fuerte en 1540. Y ahí hay que acordarse y por eso ustedes van a ir memorizando todos los días, háganse resúmenes. ¿Perdón? Muy bien, nitro, ya grupo funcional nitro. ¿Por qué nitro? Porque el nitro, fíjense que tiene esta doble dualidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto puede vibrar hacia un oxígeno, hacia el otro, porque están ambos en resonancia. Entonces es parecido a un carbonilo, pero en 1540. Finalmente, un compuesto que tiene dos señales. 1720, ya detengámonos ahí. Carbonilo, ya, entonces voy a, en verde acá, 1720 carbonilo, pero... 2500 a 3100, o sea, brutal deformación del espectro y más o menos el centro de esos 3000. Ácido carboxílico, el alcohol del ácido. Entonces, conclusión, tenemos ahí ambas cosas, 1H y el carbonilo propio del ácido. Un ácido carboxílico genera siempre ambas cosas. En todo ácido van a haber ambas cosas. A menos que, pregunta, ¿qué pasa si en vez de tener el ácido el fármaco está en forma de sal sódica? Que es muy común también, ¿no es cierto?, tener una sal sódica de un ácido carboxílico. Muy bien, no vamos a ver la deformación, solo vamos a ver la señal del carbonilo más o menos en 1700. Así que muy bien, la otra desaparece, porque no hay un protón, así que ojo con eso, ya si es que la molécula está neutra o en forma de sal. Para efecto de este curso, la mayor parte de las veces la molécula va a estar neutra, ¿ok? Como base libre, la mayoría de los fármacos son bases, así que cosas raras así en forma de sal lo vamos a evitar, ¿ya? Y finalmente dice,
¿Cómo puedo utilizar infrarrojo para distinguir pares de isómeros? Con esto estamos terminando. Primer caso, tengo que la primera molécula tiene un alcohol versus... ¿qué es esto? Muy bien. Un alcohol ya sabemos que aparece en... Perfecto. Más o menos 3.300 centímetros a la menos 1. Y un éter, bueno, eso ya es más difícil. Casi siempre esa vibración, más o menos en 1.200. Segundo problema. Un ácido carboxílico versus, exacto, tiene alcohol y ¿qué es CHO? Muy bien, aldehído. Bien, en el caso del ácido ya sabemos, en 3000 la señal deformada y en 1700 el carbonilo. Pero el otro no es un ácido. Entonces, en 3300 el alcohol bien definido y luego en 1700 el carbonilo. ¿Se entiende la idea? Por eso que la forma aquí del espectro es relevante, ¿ya? Y finalmente ya dice, claro, ciclo hexano, o sea, sería la molécula así, sin nada, versus 1 hexeno. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí. El primero no tiene nada, o sea, va a tener solo las vibraciones alrededor de 3000 centímetros a la menos 1. Que todo lo tienen, así que no nos dice nada más. Pero el 1 hexeno va a tener dos cosas distintivas. ¿Qué pasa con estas vibraciones de estos protones que están acá? Bien, alrededor de 3100, agudas. ¿Y qué más? Perfecto. Y la vibración, ¿no es cierto? Carbono-carbono, más o menos en 1600 centímetros a la menos 1.